amigos de Arte en tus manos, bienvenidos a un nuevo paso a paso. Hoy les voy a compartir cómo decorar esta alcancía. Es una alcancía en barro con forma de marranito, como pueden ver. Es un proyecto que es muy sencillo, que pueden compartirlo con sus niños, ya sea en el colegio, tú que eres maestra, o en casa, para que realicen muchas actividades en familia. Entonces espero me acompañen hasta el final para que aprendan a hacerlo. Bienvenidos. Bien, y para este proyecto entonces necesitamos estos materiales. Esencial, nuestro marrano, es un marrano en ráquira, es un barro que se utiliza mucho aquí en Colombia para hacer manualidades o las tejas de barro, por decirlo así también. Este lo consiguen, aquí en Colombia se puede decir que se consigue en todas partes, porque es muy tradicional. En otros países, no sé si le llamen así, pero una alcancía, puede ser una alcancía en barro, podría ser muy útil. Las pinturas, pintura acrílica en muchos colores. Aquí tengo naranja, verde, blanco, morado o violeta, azul turquesa. Este es un fucsia. Tengo amarillo y negro. Y la herramienta con la que vamos a decorar son estos pintapuntos. Sí, estos bien, son unas herramientas que nos ayudan a hacer muchos puntos que también vamos a decorar. Los pinceles, y si no consiguen estos pintapuntos, los extremos de los pinceles también nos pueden ayudar. Y también necesitamos una vasija donde vamos a aplicar agua para así lavar los pinceles. Y estos son otros materiales que vamos a necesitar. Este es un barniz a base de agua. Este nos da un terminado mucho más lindo en el proyecto. Lápiz y un paño que nos sirva para descargar el exceso de pintura. Entonces, con estos materiales comenzamos. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es cubrir totalmente de blanco el marranito. ¿Por qué de blanco? Porque esto permite que cuando comencemos a pintar con los otros tonos quede mejor, quede más firme, quede más lindo. Entonces por eso se va a pintar absolutamente en una capa de blanco. Podemos aplicar dos capas para que nos quede más perfecto. Entonces, aplicamos el blanco por todo el marranito. Ya está totalmente terminado el de pintar en blanco el marranito. Miren lo que ya quedó por todas partes bien en blanco. Se le dieron dos capas y lo dejé secar aproximadamente unas 12 horas. ¿Listo? Entonces después de dejarlo secar nos podemos ayudar ya sea con el lápiz dibujando, ¿sí?, lo que queremos plasmar en él, o también podemos directamente empezar a pintar. Yo lo que sí voy a hacer aquí es que, como lo voy a utilizar tipo como si fueran retazos, como si fuera un patchwork pintado, entonces voy a hacer unos cuadrados. No tienen que ser perfectos. Entonces con la ayuda del lápiz voy a hacer esos cuadrados. Y comenzamos a pintar. Aplico una capa primero de cada una de las pinturas y luego hago el retoque haciéndolo en una segunda o tercera capa, dependiendo cómo quiero que me quede el proyecto. Si quiero que quede bien parejo los tonos, de pronto podemos hacerlo hasta en una tercera capa. Pero por ahora vamos mirando el color, porque eso también muchas veces depende de la calidad de los acrílicos. Aquí estoy pintando en los colores bases. Si aquí de pronto se ve como azul en la cámara, pero en realidad es un violeta. Me imagino que con mejor luz se va a ver también más los tonos. Entonces yo sigo colocando las bases de los colores para que luego empecemos a decorar. Aquí hice un corazón para resaltar un poco este azul turquesa para que se vea mucho más vivo, pero entonces lo primero que voy a hacer es poner todas las bases y ahí sí procedemos a decorar. Y así entonces queda el marranito totalmente pintado con las bases de todos los colores que tengamos disponibles. En las patas lo que hice fue pintarlas de negro para hacer las uñas, por decirlo así, simular las uñas del marranito. Así queda. Ahora con pintura negra y pincel 000, el que es delgado, voy a empezar a delinear todos los colores, ¿sí?, para que nos queden más separados y queda el tono mucho más vivo. Entonces hago este proceso y comenzamos a decorar.
Este delineado no tiene que ser perfecto, lo importante es que te diviertas haciéndolo. Y así lo delineé por todas partes, ¿sí? Cada color, cada base quedó ya dividida. Ahora lo que voy a hacer es que con los pintapuntos voy a empezar a decorar el marranito por todo su cuerpo. Entonces aquí lo primero que voy a hacer es escoger los puntos del tamaño que los desee y voy a hacer, por ejemplo, así. Hacer unos puntos lejos del otro. Bien, voy a hacer otro también. En este espacio, por ejemplo, lo que voy a hacer es unas flores. Con puros puntos. Listo. Y así sigo decorando esta parte del cuerpo del marranito. Así quedan entonces las flores hechas en solo puntos. También realicé unas líneas en diagonal con un tono verde más fuerte, más encendido, es un verde limón. Y en esta parte, en la parte baja, hice líneas horizontales de color naranja y sobre ellas en una parte baja, así también delineado, le puse un tono rosa pastel como el que tiene en las orejitas. Ahora lo que voy a hacer es hacer unas líneas en vertical para que me quede como más cuadriculado este tono. Como pueden ver, continuamos entonces decorando. Aquí realicé las líneas que les dije verticales, ¿sí? La hice en un fucsia un poco más fuerte que el que está arriba y al lado también delineé con un color pastel en lila. Luego de que terminé de hacer toda la cuadrícula, entonces con puntos blancos, ¿sí? Realicé, como quien dice la decoración, el toque final. Entonces mire que se ve muy lindo. Y a este otro lado hice unas huellitas con la parte más gruesa del pintapuntos. Con esta parte hice el punto más grande y con los extremos más pequeños, con este, entonces lo que son los otros 4 punticos. Los 4 puntos se dan de aplicar buena pintura. El primero sale más gordito y los otros van saliendo más delgados poco a poco. Entonces aquí las huellitas. Continúo decorando y les sigo enseñando cómo hacen más. Y bien amigos, entonces aquí como podemos ver, seguimos con la decoración. Aquí les enseño como una especie de paso a paso para hacer este bicho, esta mariquita. Entonces, primero con el pintapuntos realicé todos los puntos rojos, luego unos más pequeños en negro, luego hice en el medio una línea en Y, en todos hice lo mismo, luego hice las antenas también haciendo una especie de Y, luego 2 puntos muy pequeños en blanco. A esos puntos blancos también les hice un pequeño punto para simular los ojos y en el cuerpo unos blancos para que entonces nos forme nuestra mariquita o el bicho. Ahora en estas flores lo único que voy a hacer es tomar el pintapuntos, uno en el extremo aplica pintura y lo que hace es que un poco más lejos pone el pintapuntos y lo corre. Se hace. Eso permite que queden los pétalos de la flor más largos
y en un extremo quedan más gorditos y hacia el centro más delgados. Entonces así quedan las flores. Ya terminaré también las mariquitas para enseñárselos al final bien terminados, pero entonces ya saben que ese es el paso. Y en la parte de acá del frente le hice muchos corazones, sí, porque estamos simulando con todas las telas, por decir así, o con todos los espacios, estamos simulando de que son telas. Entonces por eso lo pinté así. Ahora voy a empezar a trabajar lo que sería el rostro, que en realidad es muy sencillo. Voy a demarcar unas pestañas aquí donde son los ojos, voy a hacer unos pequeños puntos y ya casi vamos terminando el proyecto. Y aquí entonces realicé puntos en lo que fue la trompa, las orejas y la cola. Para decorarlo también los ojos los delineé y quedaron como si estuviera dormida o dormido, depende también si ustedes van a hacer cositas para niños. Aquí unas pequitas, ¿sí? En las patitas también puse unos puntos. Terminé de hacer todas las mariquitas, donde hice todo el delineado en negro, hice unas líneas, ¿sí? Paralelas, que simulan como si fuera costura. Entonces así nos va quedando el marranito. Ahora, para darle un mejor acabado, sí, para que quede más duradero y podamos utilizarlo en casa, y que si de pronto cae polvo no se dañe el trabajo que realizamos, entonces vamos a utilizar, este es un barniz a base de agua con el pincel, y le vamos a aplicar, después de que esté muy seco, le vamos a aplicar por todo, 2 capas. Aplicamos una, dejamos secar bien y luego aplicamos la segunda capa. Y así entonces queda con el barniz, queda totalmente sellado con un toque más brillante. También estos barniz los venden mate, pero así también queda muy lindo. Entonces lo dejamos secar. Aquí le falta un poco de todas maneras, pero no quedan las huellas. Lo dejamos secar totalmente y vamos a empezar con el ahorro. Por ejemplo, estos marranitos, estas alcancías, puedes compartirlas, por ejemplo, como souvenir en una fiesta infantil, o también entregarlo a los niños blanco, así como estaba al principio, y que cada uno de ellos lo decore. Puedes hacer una actividad en tu fiesta y que cada uno de ellos lo pinte como más les guste. Así quedaría un recuerdo más lindo, más personalizado, y pues harías que todos los niños participaran en una actividad muy linda. Entonces espero que les haya gustado, que lo pongan en práctica. Recuerden que leemos sus comentarios y sus sugerencias. Abrazos para todos, manos a la obra, y recuerden que el arte está en tus manos.